MLP Fanfic. Tiempo de muffins. Una semana después de la competencia entre los padres, la relativa calma había llegado a la casa de aquella Pegaso y ese extraño potro terrestre. El sol apenas estaba siendo levantado por la soberana de Equestria, los primeros rayos se asomaban por la casa de la antes mencionada pareja, estos estaban aún plácidamente dormidos en la cama que compartían hace tiempo. Sonriendo en sueños sabiendo que estaban el uno con el otro, el potro estaba abrazando instintivamente a su Pegaso, el temor de volver a separarse de ella y de su amada hija a veces no lo dejaba dormir tranquilo. De pronto la puerta de la habitación de la pareja se empezó a abrir lentamente, dejando ver unos ojos amarillos que brillaban con intensidad. La pareja de Pomni seguía plácidamente dormida, sin imaginar siquiera la tormenta que se avecinaba. El par de ojos amarillos ya estaba a un lado de la cama con una gran sonrisa, pero al ver a los Pomnis aún estaban dormidos, esta desapareció. El pacífico sueño del doctor fue interrumpido ante un horrible dolor en su estómago y costillas. Su medio grito ahogado también despertó a la Pegaso, que tuvo que aguantar las ganas de reír al ver lo que había pasado. Ese par de ojos amarillos era ni más ni menos que Dinky. Esta, al ver que sus padres aún dormían, no se le ocurrió una idea mejor que caerle encima al doctor con un gran salto para poderlo despertar. Derpy no lo aguantó más y empezó a reír mientras cargaba a su hija y veía como el doctor seguía con los ojos en blanco por el golpe. Buenos días, mi muffin, ¿a qué se debe este despertar? Ustedes me prometieron algo hoy. ¿Y siguen dormidos? Eso no es justo. Tienes razón, hija, perdónanos, es que anoche nos quedamos despiertos hasta tarde. Pero si se subieron a dormir temprano, ¿qué podrían haber estado haciendo? Estar solos en una habitación debe ser muy aburrido. Al escuchar las palabras de su hija, el doctor despertó de su shock, viendo a su pareja completamente roja, tratando de explicar a su hija algo, dándose cuenta que la Pegaso habló de más. El doctor puso su casco en la cabeza de Dinky, haciendo que ésta le pusiera atención. Esas son cosas de Pomnis adultos, hija, cuando crezcas con gusto te lo explicar a tu madre. Derpy lanzó una mirada fulminante al doctor, sabiendo perfectamente que él se había lavado los cascos con ese tema, ya se las pagaría luego. Mientras tanto el potro hizo caso omiso a las miradas asesinas de su Pegaso, así que siguió hablando con la pequeña. Bueno, eso ya no importa, dime ya, ¿estás lista? Estoy lista desde antes de que la princesa Celestia levantara el sol. Si no se apuran me iré sola a Canterlot. Mi muffin. Hija mía, tranquila, claro que iremos hoy a Canterlot, así que bajemos a desayunar para irnos. Adelántense, chicas, yo necesito arreglar unas cosas que llevaré. No tarde, doctor. Derpy se despide momentáneamente del doctor con un beso en la mejilla y baja junto con su hija, que va dando saltos de alegría. Cuando estas ya estaban abajo, el potro revisó rápidamente en uno de los cajones de la habitación. Parece que llegó el día. En su casco sostenía una pequeña caja negra aún cerrada, se puso su corbata y en el pequeño bolsillo detrás de aquella prenda guardó la misteriosa caja. Unos minutos después bajó a desayunar con su familia. ¡Wow! Estoy muy feliz. Ya quiero que nos vayamos. Hija, calma, no quiero que te atores con los bollos. Tu madre tiene razón, Dinky, ya esperaste toda la semana, unos minutos más no te harán daño. La pequeña unicornio empezó a hacer pucheros mientras bebía su jugo. Derpy la veía encantada y divertida, su hija era una monada entre todos los potrillos del mundo, eso pensaba ella. De pronto sintió la penetrante mirada del doctor sobre ella, así que también volteó a verlo. Se al cruzar miradas con su amada, se sonroja y se esconde tras el periódico que leía. Desde que el potro terrestre había bajado se comportaba un poco raro, más de lo normal, muy nervioso, como si ocultara algo. La Pegaso le restó importancia, tal vez, ya también estaba ansioso por el viaje. Un rato después terminaron el desayuno, bajo muchas protestas de Dinky. Derpy y el doctor cargaron las pequeñas maletas en su espalda, mientras Dinky solo les decía que se apuraran. Ese día la paciencia de ambos padres está siendo puesta a prueba. Llegaron a la estación del tren sin más contratiempos. Dinky entró como rayo al vagón y se sentó al lado de una ventana, y sus padres en el asiento libre frente a ella. Durante el viaje a Canterlot, Dinky se la pasó jugando con sus padres, pensó que así el tiempo iría más rápido, aunque el doctor estaba muy distraído, demasiado metido en sus pensamientos, y esto no pasó desapercibido para la Pegaso. Doctor, ¿se encuentra bien? Así. ¿Sí? ¡Excelente! De maravilla. ¿Por qué la pregunta? Bueno, desde esta mañana pareciera que está en otro mundo, no deja de ver hacia la nada, está pensando mucho algo. No, Derpy. ¿Cómo piensas eso? Ejejeje, solo. Disfruto de este nuevo paisaje, es muy natural.
Si usted lo dice. Esto por supuesto no convenció por nada a la Pegaso, pero si el doctor no le quería decir la verdad era por algo, aunque le dolía un poco que no confiara en ella. Después de un rato más de viaje el maquinista finalmente anunció que llegaban a Canterlot. Dinky fue la primera en bajar dando saltos por todos lados. Dinky. Hija, no te alejes. Mamá. Doctor, apresúrense. Qué lentos son. ¿De dónde saca tanta energía? Creo que le puse mucho jarabe de miel a sus bollos. Todo el día Dinky los trajo de un lado a otro recorriendo lugares y tiendas, todo se veía tan fino que la pequeña se sentía en un cuento de hadas, aunque todo eso pasó desapercibido para el potro ya que no había dejado ni un minuto sus pensamientos, algo en su cabeza lo tenía realmente entretenido y esto comenzaba a molestar a la Pegaso de crin dorada. Un doctor. Eto. Doctor. Doctor. Ah. ¿Qué pasa, Derpy? Derpy suspiró resignada, ya se estaba molestando de verdad, necesitaba pensar unos minutos a solas, tal vez solo estaba exagerando y el doctor de verdad estaba perdido en todo lo nuevo que veía. ¿Sabe, doctor? Me gustaría ir a una tienda a ver unos lindos sombreros, pero como soy muy indecisa así que tardaré, porque no se adelanta con Dinky y luego los alcanzo para que ella no se aburra. Claro, Derpy, tómate tu tiempo. Así la Pegaso se alejó con una mueca de enojo en su rostro, la cual el doctor no pudo percibir, estaba demasiado concentrado en su buena suerte, esa era la oportunidad que estaba esperando, quería llevar a cabo su plan lo más pronto posible. Dinky, ven conmigo, tu madre fue a una tienda ella sola. Ya está bien, vayamos a los jardines de Canterlot. Buena idea, y mientras vamos me gustaría hablar contigo de algo muy importante. ¿Algo muy importante? Así es, Dinky, verás. Sabes que yo quiero mucho a tu madre. Lo sé, ambos ponen esa sonrisa boba cuando se ven. A este sí. Bueno, ¿y sabes lo que hacen los pony cuando encuentran a ese alguien especial? Realmente no lo sé. Bueno, ellos se caseca. Dinky estaba tan concentrada en lo que trataba de decir el doctor que no se dio cuenta del pequeño hoyo que acababa de pisar, provocando su caída y un leve raspón en su pata. Dinky. Dinky. ¿Estás bien? Preguntaba histérico el potro mientras se ponía a la altura de la pequeña unicornio. Sí, creo que sí, solo que mi pata. No, por todos los cielos, tu pata. Rápido, Dinky, te llevaré al hospital. Pero doctor, solo es un... No hay tiempo que perder, puede ser grave. Si algo te pasa jamás me lo perdonaré. Pero... El doctor tomó a Dinky y la puso sobre su espalda para salir a todo galope pidiendo indicaciones para llegar a un hospital. Cuando llegó a su destino entró histéricamente, mientras Dinky, que aún seguía en su espalda, se tapaba la cara de vergüenza porque su padre estaba tan loco. Una de las enfermeras a cargo lo vio y solo pudo reír nerviosamente antes de atenderlo. ¿Puedo ayudarlo, señor? Mi hija. Su patita. Sálvenla. Doctor, por favor, ya le dije, solo es un raspón. Mi hija está muy grave. Su patita. Su patita. La enfermera, al ver al alterado padre y a la potra muerta de vergüenza, había entendido bien lo que pasaba. Señor, por favor, cálmese, la señorita Afterlive atenderá a su pequeña enseguida. Hagan todo lo que puedan por salvarla. Doctor, me está avergonzando. Se quejó por última vez Dinky antes de entrar a una sala con otra enfermera que la llevaba, mientras el potro terrestre se quedó en la recepción a petición de la enfermera a cargo. Es usted padre primerizo, ¿verdad? Bueno, yo sí podría decirse que sí. Me di cuenta de inmediato, normalmente los padres primerizos son así de enérgicos con sus hijos cuando algo les pasa, ya han de estar atendiendo a su pequeña, necesito tomar sus datos en lo que terminan de atenderla. Sí, de acuerdo. Mientras tanto, en la sala donde se encontraba Dinky, esta observaba con todo, era extremadamente blanco y limpio, en verdad que su padre podría ser más exagerado que su mamá, pero de algún modo eso le hacía feliz saber que el potro se preocupaba mucho por ella, aunque lo que le intrigó en ese momento era saber qué es lo que quería hablarle unos minutos antes. Una puerta diferente a la unicornio había entrado, se abrió de repente, dejando pasar a una alicornios blanca y de crin y cola color gris. Hola, pequeña, me dijeron que alguien necesitaba de mis cuidados, cuéntame qué te pasó. Bueno, iba caminando, pisé un hoyo y al caer raspé mi pata. Ya veo, pero eso no es grave. Trate de explicárselo a mi padre sin que le dé un colapso nervioso. Ja, ya entiendo, es de esos ponis que se preocupa de más por sus potrillos. Sí. Eso creo. Dinky se sonrojó un poco con la idea de que el doctor la cuidara tanto.
Bueno, esto solo tomará un segundo. La alicornio puso su cuerno sobre el raspón, lo hizo brillar y de inmediato el raspón desapareció, la pata de la pequeña unicornio estaba completamente sana. ¡Wow! ¡Qué magia tan increíble! No es nada. Es simplemente el poder con el que nací. Yo quisiera poder hacerlo. Bueno, pequeña, deberías practicar desde ahora para que tu magia se vaya fortaleciendo. Claro que sí. En eso se abre la puerta dejando pasar a un más calmado potro, de inmediato se lanzó a abrazar a la pequeña. Dinky. Mi Dinky. Estás sana y salva. Oh, jamás me lo hubiera perdonado que algo te pasara, pero estás aquí completa y sana. Doctor, ya le dije que solo era un rasguño. El potro café hacía caso omiso a los quejidos de su hija, solo la apretaba más fuerte, mientras la alicornio presente los veía divertida. Por otro lado, una Pegaso gris seguía buscando a su familia sin éxito. ¿Dónde se habrían metido esos dos? Recorrió medio Canterlot cuando empezó a preguntar a los ponis locales si los habían visto, por suerte uno sí lo había hecho, le describió a Derpy que había visto correr a un potro café con una potrilla en su espalda con dirección al hospital, la Pegaso palideció un poco y sin pensarlo más voló tan rápido como puso a dicho lugar. Una vez que llegó inmediatamente le pidió a la enfermera a cargo que le dijera que si estaba ahí su familia, con una paciencia increíble la enfermera le contó todo lo que había pasado, que no tenía nada que preocuparse. Si gusta puede pasar a ver a su hija, la señorita Afterlive ya debió haber terminado de curarla, su esposo también está adentro. Él no es mi esposo, dijo en un pequeño susurro la Pegaso mientras se sonrojaba levemente, esa era la verdad. Aunque tenían una bella hija y que prácticamente vivían juntos, jamás se había formalizado la relación entre ellos, no le gustaba pensar en ello porque la entristecía, aunque sí lo hacía de vez en cuando, pero al parecer al doctor no le molestaba esa situación, así que prefirió guardárselo con temor que a él le pudiera molestar algo así, ya que si no se lo había dicho era por algo. Derpy entró algo sonrojada a la sala, pero su sonrojo se elevó al estar dentro, no de vergüenza sino de enojo total. Ahí estaba el doctor como si nada abrazando a una alicornio, el doctor que estaba a espaldas a la Pegaso sonreía ampliamente sin cortar el abrazo. Ajam. Lamento interrumpir, venía buscando a mi hija pero no la veo aquí. El doctor de inmediato se separó para voltear y ver con ojos de cachorro a Derpy. Derpy. Perdón, no quería que te enteraras de que ¿De que venías a ver a alguien más? No te preocupes, ahora todo tiene sentido, eso explica tu extraño comportamiento todo el día. ¿Pero de qué estás hablando? Es cierto que nada nos ata, pero debiste pensar en tu hija. ¿Qué? Derpy se dio media vuelta y salió veloz de aquella sala, tenía unas ganas incontrolables de llorar pero no lo haría, no lo valía. Cuando llegó al mostrador vio que ahí estaba Dinky bebiendo una soda. Mamá. ¿Estás aquí? Perdón si te preocupe, es que el doctor me trajo y... No hace falta que digas nada, hija, nos vamos. ¿Es y a dónde? ¿Y el doctor dónde está? Él ya no vendrá. Antes de que Dinky preguntara más cosas, Derpy la tomó y la supo en su lomo para salir de ese hospital. Apenas cruzó la puerta el doctor salía corriendo tras de ellas. Espera, Derpy. No puedo creer que hayas malinterpretado eso. Derpy, espera, ¿dónde vas? Lejos de ti. Mentiroso. Apenas tuviste la oportunidad buscaste una pony mejor que yo. Eso no fue lo que pasó. Derpy, por favor, no te vayas. Derpy estaba volando unos metros sobre el doctor, su mirada dolida y enojada era más que evidente, pero esta vez no escaparía o no. Haría algo mejor para castigar el engaño del pony que decía amarla. Con un rápido movimiento de sus alas, dejó a Dinky en el suelo mientras ella empezó a volar hacia arriba, hacia algunas nubes. Con tanto alboroto la alicornio salió también del hospital, sentándose junto a Dinky mirando como la Pegaso gris regresaba con una nube entre sus patas. ¿Qué está pasando, Dinky? La verdad no lo sé, pero creo que mi mamá se enojó con mi papá. ¿Se pondrá feo? No hay duda de ello. ¿Quieres palomitas? Con mantequilla extra. Continuará. Ahora sí, línchenme todo lo que quieran jajaja, espero no tardar en seguir, pues lo que se viene se pondrá muy bueno. En fin, gracias a mi hermano Talos X que me prestó su voz para que apareciera en este capítulo. Bueno, gente bobita, no olvide dejarme su review. Ciao.